Paz y alegría en Jesús y María. Hay tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han entregado su vida al Señor. Toda esta manifestación de la vida consagrada se inspira en las Sagradas Escrituras. El gran consagrado, Cristo nuestro Señor, es la primacía. Hoy, en este año de la vida consagrada, quisiéramos compartir con ustedes el tema El Espíritu Santo en la vida consagrada. Que sea de bendición para todos ustedes. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa Querigma de Amor, la Nueva Unción. Hoy vamos a tocar un tema de actualidad que es el Espíritu Santo en la vida consagrada. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una cantidad de hombres y también de mujeres que fueron llamados por el Señor a cumplir una misión específica. Y cuando hablamos de consagrados, esto implica necesariamente lo que han sido revestidos de una unción, de una gracia particular para ser enviados de parte del Señor y para dar testimonio de su palabra. Pero en el Nuevo Testamento, el gran consagrado, el ungido de Dios, es el mismo Jesucristo. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Y en el capítulo 4, que me permito ahora compartirle a ustedes, de Lucas, encontramos en el versículo 18 y siguiente la referencia que hace Jesús cuando entra a la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se cumple este pasaje de la Escritura. Es palabra del Señor. Fíjense, y me gustaría que me fueran acompañando en este proceso de lo que llamaríamos el mensaje inaugural de Jesús para todos. En la sinagoga, en el lugar sagrado, Cristo desenrolla este libro del profeta Isaías y empieza diciendo sobre él mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo lo que significa ungido o todo lo que implica un consagrado necesariamente tiene que estar anexo o unido a la acción dinámica del Espíritu Santo. Es que no puede haber consagración sin la confirmación, sin la acreditación del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a un servicio, a un ministerio específico. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo sobre Jesús, el ungido de Dios? Para proclamar la buena noticia. En un mundo en donde desgraciadamente vivimos siempre inmersos en toda clase de malas noticias, de todo lo que contrasta con el plan divino de Dios, Jesucristo, el nuevo camino, la verdad y la vida, nos viene a señalar qué implica necesariamente estar revestido de la gracia de lo alto para inducir para conducir a todos los hombres de buena voluntad a lo que acepten esta palabra y este programa de vida en una nueva dinámica, los que han de ser llamados los hijos de Dios. Por eso que cuando hablamos de consagración, también necesariamente hablamos de una iniciación. El consagrado es un bautizado, es una persona que desde el mismo momento en que Cristo en el Jordán es ungido por el Espíritu Santo, que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma para confirmar que este es el autorizado de Dios, que hay que escucharlo. Y Juan, ungido también,
revestido de la gracia, confirma: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces, varios discípulos empiezan a caminar con Jesús y empieza una nueva obra, lo que llamaríamos posteriormente la iglesia, los consagrados, los bautizados, los hijos de Dios, que han de ser en el mundo una señal y una manifestación del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Pero llega un momento preciso, una vez que Cristo muere y resucita, envía a los suyos: vayan por el mundo y anuncien esta buena noticia. Todos los bautizados, por su propia condición de bautizados, estamos consagrados a Dios. Hemos sido separados para ser. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y dentro de esa llamada o esa vocación que Dios da a todos los que somos bautizados a ser sus hijos, hay también una específica llamada. Y es a los que se deciden por el reino de los cielos a vivir en abstinencia, en una entrega total al servicio de la obra de Dios. Y cuando hablamos de abstinencia, estamos hablando de una renuncia a lo que el mundo puede ofrecer, incluso a la unión del matrimonio, no porque sea malo, porque también la santidad existe en la vida matrimonial y puede haber también una consagración, obviamente, como matrimonio, como sacramento en el ámbito matrimonial. Lo que estamos hablando es de aquellos que por el reino de los cielos hacen una opción dinámica de entrega generosa, total disposición al servicio de la causa de nuestro Señor. Esa unción de Cristo, que también la experimentamos nosotros, como dije, por el bautismo, por el sacramento de la confirmación y por la renovación constante que a través del sacramento, ya sea de la reconciliación y de la recepción constante de la Eucaristía, nos va transformando, nos va divinizando, nos va haciendo presencia e imagen viva de Dios. El consagrado está al servicio de la causa de Cristo en un carisma específico. Hay diversidad de gracia, diversidad de carisma, diversidad de servicio en la iglesia. Y la iglesia se ha enriquecido a lo largo de los siglos de muchos hombres y mujeres que han hecho este tipo de opción. Hoy, cuando el Papa Francisco ha inducido a la iglesia a vivir el año de la vida consagrada, su intención, como bien él lo ha querido expresar, y es importante que nosotros tengamos conciencia de ello, nos invita a dejar una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Es decir, también podemos nosotros experimentar alguna clase de inercia, de una clase de parálisis, y se habla muchas veces de crisis, aunque la iglesia en sí misma no es una iglesia en crisis, sino los individuos que formamos parte de la iglesia pudiéramos tener experiencia de crisis. La iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo que camina en la historia, recogiendo las palabras del Señor: en el mundo ustedes van a tener tribulaciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y Él permanece en la iglesia. Cristo está en la barca de Pedro, asistiéndola con su gracia. El mismo Papa Francisco, en su exhortación para la vida consagrada y para todos los consagrados, nos recuerda que para respirar el aire puro del Espíritu Santo, que nos libere de estar centrado en nosotros mismos, escondido en una apariencia religiosa vacía de Dios. Son palabras fuertes, pero palabras que al mismo tiempo son aleccionadoras. ¿Por qué? Porque las crisis siempre sirven para las personas en dos vías. Por una parte, una crisis, si no la llevamos, si no la conducimos, si no la sepamos atender debidamente, nos puede destruir. Pero también es cierto que las crisis nos ayudan a salir fortalecidos de toda situación, por difícil que sea. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía, tenemos la certeza de que Él camina con nosotros, de que no estamos solos, no estamos huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la experiencia que pueda estar viviendo, siempre hay oportunidad de renovarnos. El dinamismo de la iglesia consiste en que el Espíritu Santo
siempre está renovando, siempre está dinamizando, siempre está actualizando, siempre está potencializando su presencia en medio de nosotros. Y muy lejos de lo que algunos pudieran pensar de que por todo lo que posteriormente al Concilio Vaticano II se dio en cuanto a que muchos dejaron la vida consagrada, es también cierto que hay hoy una corriente de gracia en nuevo movimiento, en nuevo apostolado, en nueva dedicación pastoral al servicio de la iglesia con diversos carismas, y esto manifiesta, como decía Benedicto, una iglesia joven, una iglesia que lejos de claudicar, de lejos de eclipsarse, sigue presente en el mundo porque su fundador, Jesucristo, no se ha apartado de ella ni se va a apartar. Nosotros consideramos que las crisis son buenas, incluso necesarias, porque aquí se comprueba la promesa del Señor y también lo que para nosotros es la necesaria tarea de ir renovándonos a través del Espíritu Santo. Bien, próximamente la iglesia también va a pasar y va a coincidir dentro del año de la vida consagrada con el año de la misericordia. Y el Papa nos está hablando de ir a la periferia. ¿Qué significa esa periferia? Eso que llamamos los lugares en donde hay tanta necesidad de personas que quizás nunca han oído hablar. Papa Francisco está empeñado en que tengamos una salida, un encuentro con aquellos que están en la periferia, marginados, alejados de Dios, porque la iglesia existe para el servicio. La iglesia no puede subsistir sino en función de servir por la causa de Cristo. Y sabe ya muy bien que nuestro juicio va a consistir en obras de misericordia, como en otro momento hablaremos de este tema. Hoy es importante que ante esta llamada del Santo Padre y de la iglesia en general hacia una renovación de la vida consagrada, hacia un replanteamiento del carisma original de aquellos fundadores que en un momento fueron inspirados por el Espíritu Santo para potencializar una acción misionera en todas partes. Dios sigue asistiendo. Y es importante también que ustedes, hermanos, ayuden con su oración. En este tema sobre la vida consagrada, es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo, el mismo que actúa en Jesús, es el mismo que actúa en la iglesia y actúa en cada bautizado y de manera particular en aquellos que han hecho una opción con un carisma específico. Quisiéramos recordar en este pasaje que hemos leído al inicio, cuando Jesús habla de anunciar la libertad a los cautivos. Hay tanta gente cautiva por el pecado que ha perdido el sentido de Dios en su vida, que no tiene paz, que no tiene alegría, que ha perdido la ilusión. Por eso es importante esa cautividad no solamente de los que están en prisión, que también los incluye, sino aquellos que están prisioneros en el alma. Porque Pablo, que fue prisionero, se sentía libre. Cuando uno tiene a Cristo, indistintamente de las cadenas externas, está verdaderamente libre. Y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué refiere todo esto? Nosotros creemos que existe un nuevo orden que Cristo ha venido a establecer. Pero la tarea de la iglesia y de todos aquellos que somos parte de ella
es con nuestra vida, como hablábamos de la coherencia de nuestra verdadera actitud testimonial de palabra y con obras. De allí la importancia de lo que el Papa Francisco ha estado insistiendo, de esa salida al encuentro de aquellos que están en situación y de búsqueda de Dios, de búsqueda de la verdad. No podemos nosotros olvidar que la iglesia existe para el servicio, para la atención de los necesitados, de los marginados, de los excluidos. Esa es la opción preferencial, que siempre, no de ahora, que siempre Cristo vino a proclamar el evangelio, la buena noticia a los necesitados de Dios, a los enfermos. ¿Y quién en esta sociedad no está enfermo de algo? No solamente del cuerpo, sino enfermedades espirituales terribles, ¿no? El sentido del vacío de Dios, el no tener ilusión, el no tener motivación para las cosas. Por eso viene Jesús y por eso se convierte en una buena nueva, en una buena noticia que alegra el corazón, que es capaz de transformar la vida, porque la palabra que Jesús proclama es su propia vida y la ha confiado a nosotros, de manera que esa palabra, que es una persona, tiene poder para cambiarte a ti. Todos los consagrados y consagradas, al recibir este mensaje y este encargo, se dan a la tarea de testificar con su propio ejemplo, con sus propias convicciones, con su propia alegría, que es una de las características que debe comunicar el consagrado y la consagrada. La alegría del servicio por la causa de Jesús. No podemos, como bien dice el Papa, tener cara de pepinillo avinagrado, sino que se note nuestra alegría, no como algo meramente externo, sino como el fruto de un testimonio personal. Ay de mí si no anuncio esta noticia, pero una noticia que se anuncia con alegría. De allí que insistimos mucho en la necesidad de que ustedes oren por los consagrados, por ese sacerdote, por esa religiosa, por ese religioso, que ustedes oren para que en la medida que nosotros, transformándonos por el Espíritu Santo, conscientes de nuestras limitaciones, conscientes de nuestro pecado, porque no hay santo sin pasado y sin pecado. Si un día optaron por la determinación de ser de Cristo, eso no excluye el hecho de que no hayan tenido su pecado, pero se decidieron a transformarse. Por lo cual es importante que el sinónimo de consagrado significa también santidad, santidad de vida en toda su forma. Y el santo no nace, el santo se hace con su esfuerzo día a día. De allí el sentido de lo que Jesús nos explica hoy, cuando Él dice, esto que ustedes acaban de escuchar, hoy se cumple, no pasado mañana, ahora, este es el momento, esta es la determinación, esta es la hora de Cristo en que el mundo necesita saber de que de verdad en Él ha llegado un Salvador, la buena noticia, el buen anuncio que todo hombre debe conocer. Y no tener miedo, la evangelización es crucial. Esto va muy unido a que el consagrado es un anunciante anticipado del reino de Dios que está en medio de nosotros, porque la aceptación de ese mensaje en el corazón, en lo más íntimo, nos lleva a ser en el mundo imagen de la presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado. No estamos solos, pues hay tarea urgente, hay necesidad de acoplarnos a la palabra, esa palabra viva, esa palabra amorosa, esa palabra que reconforta, porque como hemos dicho y lo hemos reiterado una y otra vez, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, la palabra es la persona de Cristo. Él es el que da sentido a la vida consagrada. Y un aspecto más que quisiéramos delinear es, Él empezó diciéndole, hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Cristo viene a darle plenitud, no a acabar, sino a darle plenitud a la palabra. Quisiéramos que en este momento todos ustedes también hicieran un alto y se pregunten, ¿qué he hecho yo por los consagrados y consagradas de Dios? Y a los consagrados que están compartiendo con nosotros este mensaje,
cómo estoy renovando mi vida a la luz del mensaje de la palabra que Cristo nos anuncia. Es importante que hagamos una meditación sobre esto y que pidamos la gracia del Espíritu Santo. Vamos a seguir meditando un poquito más sobre este aspecto en un momento con ustedes. ¿Qué hemos hecho para que la vida consagrada, desde nuestra realidad de laicos, pero también de los consagrados, para que esta experiencia de llamada, de estar al servicio, separados para Dios, haya sido provechosa en la vida de cada uno? Creo que es importante que este planteamiento lo hagamos porque muchas de las crisis que hoy se experimenta en la vida consagrada es que alguno dice, ya no se ora como antes, o ya no hay vida de intimidad con el Señor, y han perdido esa alegría, han perdido esa ilusión. Es cierto en algunos aspectos, pero no pudiéramos decir que todo es así, porque también hay muchos que están haciendo un esfuerzo sincero por tratar de mantener el carisma original en el que un día fueron llamados a servir a la iglesia. Es importante que nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo y parte de ese gran conglomerado con diversidad de servicios y carisma, no olvidemos que las almas consagradas seguirán siendo una señal importante, como dije antes, anticipada del reino de Dios que ha llegado entre nosotros. Por eso la oración no puede ser un elemento aislado, es parte de nuestra vida. Solo en la medida que tengamos nosotros una intimidad, una relación estrecha, personal con Jesús, vamos a tener también lo que es la alegría de comunicar lo que somos. Es bueno, es necesario, es urgente volver a un espíritu de oración y de entrega sincera. Hablar con Jesús como un amigo, como decía Teresa de Ávila, hablar de amor con quien sabemos Él nos ama, porque Dios me ama, sentirse amado por parte de nuestro Señor. Segundo es la alegría, como también ya lo hemos dicho, la alegría de comunicar. Hay un elemento que aparece en el Evangelio de Lucas también. Estamos en el capítulo 10, el versículo 31, cuando Jesús dice, con el júbilo en el Espíritu Santo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendido y se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido, así ha sido tu elección. Palabra del Señor. Pongan cuidado a esto. En la mayoría de las imágenes que presentamos de Cristo suele aparecer crucificado, muerto, en algunos momentos nostálgico, triste, pero hay muy pocas manifestaciones de imágenes de Cristo alegre, contento. Cuando Jesús tuvo esta experiencia con el Espíritu, nadie tiene una experiencia con el Espíritu en el ámbito de lo que usted acaba de escuchar con una actitud de tristeza. Te alabo, Padre. No, Jesús lleno de júbilo. Júbilo significa alegría, lleno del Espíritu. Alaba al Padre porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se la entrega a la gente sencilla, a los anahuín, a los pobres de Yahvé, a los sencillos. El éxito del presente y del futuro, de la vida consagrada, depende de la apertura que cada uno tenga al Espíritu Santo. Y un último aspecto que es importante que resaltemos también es las nuevas vocaciones. Es necesario que el trabajo misionero
y que la vida consagrada se siga extendiendo hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Por lo que si el Espíritu que anima a la iglesia, que está con nosotros, está vivo, es importante que no dejemos de pedir a Dios nuevas vocaciones, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al dueño de la mies, dice el Señor, para que envíe vocaciones, para que envíe operarios, para que envíe trabajadores a su viña. Nunca el número de ministros, de almas religiosas o religiosos consagrados al Señor es suficiente para la demanda que hay en el mundo. Por eso quisiera invitarles en este momento a orar al Espíritu Santo para que escuche el clamor, la súplica de esta iglesia, para que todas las congregaciones renovadas por el Espíritu Santo reciban el apoyo, la asistencia del Espíritu para nuevas vocaciones. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y sigan todos, hermanos, siempre en sintonía, en comunión con nosotros. Que Dios les conceda su paz. Hermanos y hermanas, no dejemos de orar por los consagrados y consagradas. Nuestra oración es importante para que ellos puedan ser un signo anticipado del reino de Dios y por su santificación. Si el programa ha sido de bendición para ustedes, deseamos que nos escriban, nos compartan su experiencia o su testimonio. Gracias por haber sintonizado este programa. Que Dios les bendiga abundantemente y esperemos volver a verlos en otro programa de Querigma de Amor, la nueva unción.